Se acerca el fin del mandato de Angela Merkel en Alemania, país que el próximo 26 de septiembre, este domingo, vivirá elecciones parlamentarias que derivarán en la conformación de un nuevo gobierno. Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña Paulina Astroza, analista internacional y académica de la Universidad de Concepción. Paulina, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Paulina, a ver, uno preparando la entrevista, uno dice, es difícil imaginarse un Alemania sin Angela Merkel, ¿no? O sea, piensa en niñas, en niños de 16 años que no han vivido nunca bajo un gobierno de un hombre en Alemania. Y que así como en muchas partes del mundo uno se pregunta cómo será ser gobernados por una mujer. Bueno, hoy día en muchos jóvenes en Alemania se preguntan cómo será ser gobernado por un hombre. Así es que el cambio es bastante grande. Sí, claro, y uno también lo mira incluso en el contexto global, Paulina, cuando comenzó la pandemia uno decía, ¿qué lideresa tremendo a nivel mundial? Uno se figura, no sé, un Obama o de ese talante hay, y siempre toda la mirada Angela Merkel. Y ahora uno mira para el lado y dice, ¿a dónde vamos? Bueno, eso es lo que se están preguntando los alemanes. Ellos tienen las elecciones este día 26 de septiembre y las encuestas, la verdad es que han sido muy volátiles. Han ido, si miramos la encuesta hace un mes atrás, eran los verdes quienes iban en la delantera. Luego, bueno, digamos, el Partido Conservador de Angela Merkel, que es la democracia cristiana alemana, junto a los socialcristianos de Baviera, remontaron en las encuestas, pero ahora en estas últimas se ha demostrado, va una cierta tendencia marcándose a que son los socialdemócratas, a quienes hace unos meses atrás ya se daban por absolutamente en el suelo, quienes aparecen liderando esta intención de votos al menos. Por lo tanto hay que esperar. Lo que es seguro es que Angela Merkel ya no continúa como canciller. En segundo lugar, que lo más probable es que la formación de gobierno se vaya a demorar, si es que los resultados son tan ajustados como ahora. Y también se espera que sea una coalición tripartita, es decir, tres partidos que formen el gobierno, lo que también va a ser mucho más dificultosa en las negociaciones. ¿Tú crees que si se hubiera presentado, si jugamos a la política ficción, Angela Merkel gana fácil? Absolutamente. ¿Por qué? Angela Merkel habría ganado. Ella tiene un altísimo índice de popularidad en Alemania hoy día, que se habla más que esto es su figura, es la figura de Merkel, que en estos 16 años ha sido la canciller de las crisis, porque partió con la crisis del 2008, ella asume el 2005, pero con la crisis del 2008, la Gran Depresión, la crisis del euro, la crisis de los refugiados, la crisis de la pandemia, entonces evidente, y el cambio climático, y ella ha sabido sortear de manera finalmente positiva, no exenta de críticas obviamente, pero el índice de popularidad hoy día de ella es muy alto y nunca ha bajado el 50%. Entonces, sin duda, ella ganaría estas elecciones, pero ella voluntariamente decidió no ir para este quinto periodo. ¿Cómo definirías tú, Paulina, el estilo de Angela Merkel? Uno ve, claro, no es el típico político, no sé, locuaz, con gran presencia escénica. Ella siempre bajo perfil, con una vida personal muy bajo perfil, con un tono, con un discurso, con una asertividad. ¿Cuál es el perfil que lees tú de estos 16 años que pudimos conocer a Angela Merkel? Ella es una política muy racional, viene de su propia formación, ella tiene un doctorado en física cuántica, además que ella se crió en la República Democrática Alemana, por lo tanto ella viene de un régimen muy austero y que al mismo tiempo ella conoce y valora mucho la libertad. Y eso lo ha demostrado, por ejemplo, al decir claramente que no va a negociar y no negoció, incluso echó abajo un gobierno de un Estado federado que se había aliado con la ultraderecha, con Alternativa para Alemania. Por lo tanto, siempre demostró carácter. Las decisiones a veces se demoraba en tomarlas. Eso se caracteriza mucho en ella, esperaba hasta el final, escuchaba mucho, razonaba y a veces tomó las decisiones ya casi llegando al precipicio. Pero tomó las decisiones que había que tomar, a veces fueron impopulares, otras más populares, pero siempre ella manteniendo su visión de centro. Algunos le critican que se socialdemocratizó,
que se fue muy al centro, más a la izquierda, en varias materias, como permitir el matrimonio homosexual, a pesar de que ella se opuso, pero no lo impidió. También en materias de cambio climático, el haber cerrado las centrales, el anunciar el cierre de las centrales nucleares, entre otros. Por lo tanto, ella... Y el tema migratorio, ¿te acuerdas que tuvo una posición bien clara cuando todo el resto de Europa remaba para otro lado? O sea, absolutamente, ella fue contracorriente en ese momento. Después tuvo que, evidentemente, recular un poco de su decisión cuando ya se vieron desbordados, pero ella dijo, lo lograremos. Ese fue el mensaje que le dio a los refugiados, justamente porque ella tomó la decisión de no abrir las fronteras, sino sencillamente no cerrarlas. Dejar que entraran los refugiados, sobre todo de la guerra de Siria, y acogerlos e integrarlos a la sociedad alemana. Entonces, y como tú dices, bajo perfil, no le gusta la parafernalia, tú ves que es bastante monocromática para vestirse, siempre de un solo color, siempre muy reservada en su vida privada, vive en el mismo lugar que vive desde el 2005, con su marido, va a hacer las compras, compra sus cervezas, come papas fritas, celebra los goles de los partidos de fútbol. ¿Hincha de qué equipo? No sé, pero ahí ya lo voy a averiguar. No sé qué equipo, pero de la selección alemana totalmente. Ya. Oye, Paulina, si podemos profundizar un poco más en lo que viene para Alemania, claro, son tres fuerzas más o menos las favoritas. Tú decías, claro, se tiene que formar una suerte de alianza, la socialdemocracia, la democracia cristiana, el Partido Verde. Eso uno, si podemos profundizar en eso y también, sea el que gane, ¿va a seguir Alemania en el mismo rol internacional sin Angela Merkel con otro canciller? A ver, en cuanto a Europa, yo te diría que los tres grandes partidos son todos europeístas. Ya. O sea, tanto los verdes como la socialdemocracia como el partido de la democracia cristiana. Entonces, habrán algunos matices, pero en general son pro Unión Europea. El único partido que es contrario a la Unión Europea es Alternativa para Alemania, que es este partido de ultraderecha. Obviamente no van a tener tal vez los mismos acentos de Angela Merkel. Yo creo que ella es única como lideresa y con el sello que le ha dado a estos 16 años. Pero sí pueden haber diferencias respecto a las coaliciones que se formen. Por eso que es importante saber y esperar los resultados del día 26 de septiembre y tal vez el 27 lo sepamos, porque el sistema electoral también de Alemania es bastante particular. No se sabe cuántos escaños finalmente va a tener el Bundestag, porque los alemanes tienen 2 votos, votan por 229 mandatos directos, donde eligen directamente a un parlamentario, pero además tienen otra cantidad que votan por lista. Y eso hace que el Parlamento nunca tenga la misma cantidad de integrantes. El mínimo son 598, actualmente tiene 750, y se proyecta que, dada la fragmentación, pudiera tener casi 1000 parlamentarios este nuevo Parlamento. Entonces eso va a ser un poco complicadas las cosas. Mientras te escuchaba, estaba buscando justamente el dato anterior, hincha del Borussia Dortmund, uno de los equipos más populares después del Bayern Múnich y también de los más ganadores. Bueno, ahí lo tienes entonces, el dato. Oye, Paulina, quiero ir a otro tema bien importante durante esta jornada, la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Cómo has visto los discursos de los presidentes? Uno siente respecto a lo que fue, por ejemplo, el año pasado, que fue completamente casi telemática, que el tema de la pandemia es muy importante, pero van asomando otros temas que son bien importantes. Obviamente, Afganistán, cambio climático tan necesario. ¿Cómo has visto esta jornada allá en Nueva York? Mira, partiendo por el discurso de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, donde dio un panorama bastante preocupante, pero yo creo bastante realista al mismo tiempo. Sí, sigue todavía el tema de la pandemia, la recuperación económica es otro tema que es muy importante, el cambio climático. Él hace de nuevo un llamado, alerta a los estados en que no se están haciendo los esfuerzos suficientes para lograr mitigar y adaptarse al cambio climático, porque ya ni siquiera lo podemos detener, pero están surgiendo nuevas amenazas o nuevos desafíos a nivel geopolítico. Y tú ya nombrabas uno, evidentemente está en el escenario, en el aire, lo que ha significado la caótica retirada de los soldados estadounidenses y de las fuerzas occidentales de Afganistán, con los talibán de nuevo en el poder, pero además con otras divisiones que él mismo señaló, que habla, que un poco Biden lo contradice después, dice el mundo se está dividiendo, parece de nuevo en 2 grupos. Por un lado, Estados Unidos, evidentemente, y por otro lado, China. Y aquí hay una tensión, sobre todo por un acuerdo que recientemente se acaba de celebrar entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, en el tema de los submarinos nucleares. Que los franceses están indignados. Y Francia está absolutamente indignado, llamó
por primera vez, o sea, ni siquiera en la época de Trump, llamó en consulta a su embajador para manifestar su rechazo, por un lado porque pierde un aliado, y por otro lado porque pierde un contrato de miles de millones de euros justamente que tenía con Australia para este tema nuclear. Entonces ahí hay un tema, está el otro tema de Irán, que sigue todavía siendo bastante tensa la situación. Hay que ver si es que se van a retomar las negociaciones y, bueno, y evidentemente está todo lo que se está enfrentando un poco esta guerra entre estas, digamos, tensiones entre China y Estados Unidos que están ahí. No son solamente arancelarias, no son solamente económicas, está el tema tecnológico, de inteligencia artificial, del manejo de datos y obviamente el tema de militar, que ya lo hemos visto con este acuerdo al que llegaron estos 3 estados. Entonces hay mucho desafío que nos involucra a nosotros también. La migración es también otro tema que está presente. Tú decías, claro, nos involucra a nosotros. ¿Cómo viste también, por último, fueron 23, 22 minutos de alocución del presidente Piñera? Bueno, él planteó un poco los mismos temas que estamos hablando, porque por mucho que algunos crean de que nos estamos alejando del mundo, algunos plantean que nos salgamos de la ONU, nos salgamos de los derechos humanos, la verdad es que somos un país que está inserto en el concierto internacional y por eso habló de la pandemia, de lo que se ha hecho en el tema de vacunación, también puso el acento en el cambio climático. Ojalá él hubiese anunciado que vamos a firmar, o vamos a adherirnos al Acuerdo de Escazú, y que ese tiempo pasó y el presidente Piñera lo dejó, sencillamente no firmamos aquel acuerdo que nosotros iniciamos. También habló de la Convención Constituyente, lo que era lógico porque es un proceso importante que estamos viviendo acá, y habló del tema de las libertades, que era muy importante que la Convención protegiera las libertades, que es un tema que él ya ha mencionado, incluso en un tuit bastante poco ubicado respecto a la libertad de enseñanza y una cierta orientación a la Convención Constitucional que yo misma critiqué. Pero está dentro de la lógica de lo que el presidente en su último discurso está planteando en la Asamblea General de la ONU. Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ti.